El acontecer de mi entidad en el siglo XIX y principios del siglo XX. En el bloque anterior estudiamos qué sucedió en la entidad durante el virreinato y la independencia. Ahora verás lo que ocurrió después. México vivió acontecimientos que modificaron su territorio, cambiaron su paisaje y cambiaron al país a la modernización. Pero antes de eso, vamos a ver qué cosa es un proceso y qué cosa son acontecimientos. Un acontecimiento histórico es un hecho que ocurrió en el pasado y que duró un determinado tiempo, corto por lo general. Un ejemplo sería el bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz el 25 de marzo de 1847. Es un acontecimiento. Ahora veremos lo que es un proceso. Un proceso histórico es una serie de acontecimientos relacionados entre sí que se desarrollan durante varios años. Así, la invasión estadounidense entre 1846 y 1848 fue un proceso en el que se dieron varios acontecimientos como el citado bombardeo estadounidense en el puerto de Veracruz y la batalla de Cerro Gordo, también en Veracruz, el 18 de abril de 1847. En la línea del tiempo que viene en la página 99 de tu libro, podrás ver diferentes acontecimientos y procesos que se suscitaron en nuestra entidad. Revísala detenidamente, año por año, acontecimientos y procesos. Recuérdalo. Los primeros años de vida independiente fueron difíciles. El país estaba arruinado y la clase política no se ponía de acuerdo sobre la forma de gobierno a adoptar. Nuestro país se mostraba ante el mundo como una nación débil, situación que otros países aprovecharon para invadirlo. Veracruz, por ser paso obligado hacia la Ciudad de México, fue un punto estratégico para las naciones que invadían el país y sirvió de escenario a los diferentes enfrentamientos entre el ejército mexicano y las tropas extranjeras. A nuestra entidad Veracruz se le conoce como 3 veces heroica porque fue invadida en 3 ocasiones. Los habitantes del puerto de Veracruz defendieron su ciudad durante la Guerra de los Pasteles, la invasión estadounidense y la intervención francesa. Fue 3 veces heroica. Por su parte, los pobladores de otras regiones como la Huasteca y Sotavento organizaron guerrillas para combatir al ejército extranjero. La invasión estadounidense de 1846 a 1848 tuvo como consecuencia la pérdida de la mitad del territorio nacional y la intervención francesa propició el establecimiento del Segundo Imperio, encabezado por el príncipe europeo Maximiliano de Habsburgo. Además de los enfrentamientos con otros países, México vivió luchas internas, o sea, dentro de nuestro territorio. Una de ellas fue la Guerra de Reforma, conflicto en el que se enfrentaron conservadores y liberales. En esa época era presidente Benito Juárez y fue entre los años 1858 y 1860. Después surgieron la guerra contra Francia, que llevó al Segundo Imperio, el de Maximiliano, en los años 1864-1867, y la República Restaurada, periodo que surgió tras la caída de Maximiliano, cuando el país estuvo gobernado por Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada en los años 1867-1876. Durante el Porfiriato, México inició un periodo caracterizado por la prosperidad económica y la paz social, pero también se presentaron restricciones a la libertad de expresión de los trabajadores,
como ocurrió en la huelga de Río Blanco. Dicho progreso no alcanzó a la mayoría de la población, pues los trabajadores de fábricas y haciendas eran explotados y vivían en la pobreza. Esta situación y la falta de democracia originaron un nuevo conflicto armado en el país. Se llamó la Revolución Mexicana. El territorio veracruzano vivió cambios de 1821 a 1920. Uno de ellos tuvo como finalidad que Puebla contara con una salida al mar. Con ello pretendían tener una ruta comercial alternativa al puerto de Veracruz, pero en la práctica la división entorpecía la comunicación entre los veracruzanos, por lo que hubo que reunificar el estado tiempo después.